Mi nombre es Andrés García y en esta ocasión voy a hablarles sobre las funciones lineales. La función lineal se define por la ecuación f paréntesis x igual a mx más b o y igual a mx más b, llamada ecuación canónica, en donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje y. Por ejemplo, son funciones lineales f paréntesis x igual a 3x más 2g paréntesis x igual a menos x más 7h paréntesis x igual a 4. En esta m igual a 0, por lo que 0x no se pone en la ecuación. Como lo podemos ver aquí también en la gráfica, el intercepto con el eje y igual a 3x más 2. Altura igual a 3, base igual a 1, pendiente es igual a 3, como se ve explicado en la gráfica. Esta es la gráfica de la función lineal y igual a 3x más 2. Vemos que m igual a 3y, a 3y, perdón, igual a 2. De la forma y igual mx más b. Como vimos en la gráfica anterior, las funciones lineales se representan como una línea recta en el plano cartesiano. Es importante tener en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar una relación entre variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. Teniendo en cuenta esta definición, pasamos a revisar este ejemplo donde vemos las soluciones a las funciones lineales. Ejemplo, fx igual a 5x más 13, siendo m igual a la pendiente, en este caso 5, y b igual a 13, como nos muestra la gráfica. Otro ejemplo que tenemos es y igual a x más 2. Esto es un ejemplo de función lineal. Supongamos que en el dominio tenemos los valores 2, 5 y 7. Si la función señala que y es igual a x más 2, en el condominio encontramos los valores 4, 7 y 9. Esto quiere decir x más 2 igual a y, 2 más 2 igual a 4, 5 más 2 igual a 7 y 7 más 2 igual a 9. El teorema de Pitágoras. Es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. También nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es rectángulo, ya que si lo es, sus lados deben cumplirlo. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los dos otros puede serlo, pues deben sumar entre los tres 180 grados. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros. Así, al lado mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa y a los otros dos lados catetos. Mencionado lo anterior, podemos evidenciarlo aquí en esta gráfica, los catetos y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, así como también lo podemos evidenciar. Si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado del lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de otros dos cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Aplicación práctica del teorema de Pitágoras para calcular un lado desconocido en un triángulo rectángulo. Se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de anclaje al suelo, tenemos un triángulo rectángulo. Así como también lo vemos acá en esta gráfica, nos muestra el triángulo rectángulo
el poste, el cable, el punto de anclaje al suelo y el suelo, formando así el triángulo. Llamando x a la longitud del cable y aplicando el teorema de Pitágoras, se debe cumplir que x al cuadrado igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, x al cuadrado igual a 25 más 144 igual a 169, x igual raíz cuadrada de 169 igual a 13, es decir, el cable debe medir 13 metros. Las razones trigonométricas. De un ángulo A son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados, A, B y C, sea A uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Acá tenemos algunos de los ejemplos de lo dicho anteriormente. Como se pueden ver, el seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa C. Ahí lo podemos ver cómo se grafica, cómo se escribe. Luego tenemos estas otras razones trigonométricas en esta otra gráfica, como lo podemos ver también explicado. Y finalmente, pues resolver un triángulo rectángulo significa determinar la medida de cada lado y de cada ángulo del triángulo. Podemos resolver cualquier triángulo rectángulo si se nos da A, la longitud de los dos lados, B, la longitud de un lado y la medida de un ángulo. Herramientas, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Y para terminar, tenemos este problema. Tenemos la gráfica bien explicado para calcular la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto de terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados.